y mi alma a ti clamará. Todo el honor y toda la gloria al Rey de majestad. Mi corazón rendido está y mi alma a ti clamará. Todo el honor y toda la gloria al Rey de majestad. Besar tus pies, besar tus pies, postrado ante ti, te adoraré. Besar tus pies, besar tus pies, postrado ante ti, te adoraré. Como aquella mujer que ante tus pies se postró, su perfume derramó en adoración. Como aquella mujer que ante tus pies se postró y su perfume derramó en adoración. Besar tus pies, besar tus pies, postrado ante ti, te adoraré. Besar tus pies, besar tus pies, postrado ante ti, te adoraré. Mi corazón rendido está y mi alma a ti clamará. Todo el honor y toda la gloria al Rey de majestad. Besar tus pies, besar tus pies, postrado ante ti, te adoraré. Dilo, besar. Más, besar tus pies, besar tus pies, postrado ante ti, te adoraré. Besar tus pies, postrado ante ti, te adoraré. De la cruz del Calvario. Señor, a ti toda gloria, todo honor por los siglos de los siglos. Amén, amén. Demos un aplauso al Señor, amén. Él es digno de todo reconocimiento. Aleluya. Esta semana todo normal, amén, todos los discipulados. El discipulado del día de mañana que la pastora atiende, que estoy ministrando yo por ahora, va a ser en mi casa, amén.
no va a ser donde la hermana María, va a ser en mi casa, así que 7:30, como todos los lunes, amén. El discipulado de la noche que yo tengo, también normal. El día martes, varones, todo normal en mi casa. El miércoles acá, ensayo Sadoc. Y los maestros a las 8, por favor, necesitamos que estén en punto, porque luego nosotros con la pastora tenemos otra reunión para poder cuadrarnos bien en los tiempos, amén. Y el jueves estamos acá nuevamente compartiendo la palabra, adorando el nombre del Señor. Damos gracias al Señor porque tenemos la posibilidad de predicar el Evangelio, amén. Estaba muy temprano mirando un video que creó Marco con respecto a la predicación a la calle, ¿no? Algunos de ustedes salen por ahí predicando, quizás no lo han visto, y la verdad es que me siento súper honrado, y yo espero que usted también, cuando usted o a mí nos toca el privilegio de predicar el Evangelio. Es una honra, amén, ya sea a su vecino, su compañero de trabajo, ya sea clases a los niños, ya sea en la radio, a quien sea. Es un honor ser portadores de la verdad del Evangelio. Somos portadores de ella, amén. Y doy gracias al Señor por eso, además que podemos hacerlo libremente. Vivimos hoy día en nuestro país, aún podemos predicar el Evangelio con absoluta libertad. Y eso es una tremenda bendición, amén. Quiero que podamos hoy entender y ver la vida de un hombre llamado Elí, amén. De cómo el Señor, lo que puede parecer en un momento dado tan fiel a Dios, lo que puede parecer en un momento dado tan disciplinado frente a Dios, se nos puede tornar de una vida disciplinada a una vida absolutamente liviana en el Señor. Amén. Transgresión se define como el quebrantamiento de leyes, normas o costumbres. Transgresión. Debemos tener mucho cuidado cuando nosotros transgredimos situaciones. Vamos a ver la vida de Elí y cómo Elí se enfrenta a un dilema que tiene relación con la debilidad, cómo la debilidad se vuelve pecado. Amén. Vamos a darnos cuenta cómo es que no bastan las buenas intenciones para excusarnos cuando hemos sido en nuestros deberes irresponsables. Nuestros deberes, amén. Nuestros deberes son para cumplirlos, ¿sí? Hay ocasiones en que tenemos tan buenas intenciones, pero nos damos cuenta que con el pasar del tiempo y con el fruto no es suficiente la buena intención. Hay personas que tienen una buena intención y dicen: voy a ir al culto, yo sé que me hace bien, es bueno, es agradable, es la voluntad de Dios. Y hay todo un deseo, pero no llegan al culto. Y tú los invitaste y tú te ilusionaste porque iban a llegar y no llegaron. Amén. Las buenas intenciones no alcanzan. Elí sufría de una debilidad moral crónica. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, encontramos la historia de Elí, líder de Israel durante 40 años. 40 años.
Elí era una persona que era una buena persona, entre comillas. Él no estaba cometiendo adulterio, él no estaba robando de las ofrendas, él no era una persona que adulteraba, que hacía lo malo. Las escrituras nos muestran que Elí era un hombre de paz, pero que sin embargo sus días finales fueron días de tragedia. Amén. Podríamos resumir que Elí fue un hombre bueno que fracasó. Amén. Un buen hombre que fracasó. A veces quizás nos puede costar un poco conjugar esta idea, ser un buen hombre pero terminar en el fracaso. ¿Por qué es que esto sucede? Vamos a abrir nuestras Biblias, Primera de Samuel, capítulo 2, verso 22 y verso 23. Vamos a encontrarlos a estos hijos, amén, de Elí, hijos malvados, que no tenían respeto alguno por el Señor. Dice la Escritura así: pero Elí, en el verso 22, 1 Samuel 2, verso 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Fíjese por favor que cuando Elí se enteró del mal proceder de sus hijos, se limitó a darles simplemente un regaño. Dice 1 Samuel, sigo ahí, ahora con el verso 24 y 25. Les dice: no, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero oyeron ellos, pero no oyeron la voz de su padre, porque Jehová, dice la Escritura, había resuelto hacerlos morir. Amén. Es increíble el relato de lo que la Escritura nos muestra a partir del primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 22 en adelante, de cómo estos hacían conforme a lo que ellos deseaban. Dice la palabra que Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían. Elí, a pesar de ser un líder, un hombre que había estado al frente en muchas situaciones, habla con sus hijos y se dirige a ellos en forma suave en su reprensión. Dice la palabra que ellos no hicieron caso. Ellos tenían el corazón endurecido producto del pecado. ¿Usted conoce personas así? Que están tan endurecidos en su pecado que no son capaces de oír lo que usted les aconseja. No tienen la capacidad de reflexionar frente a lo que están haciendo. Es triste porque son personas que quizás en un momento dado ellos pueden haber sido como estos hombres. Personas que estuvieron, ¿cierto?, en la iglesia, estuvieron en el templo, que conocieron qué era lo correcto y qué no era lo correcto, pero que sin embargo estaban endurecidos por su pecado. En esta transgresión vemos cómo es que un cristiano puede ir en contra de la santidad de Dios, abiertamente recibiendo instrucción, recibiendo enseñanza,
estando en el templo, pero sin embargo su corazón puede estar endurecido. Mire, aunque Elí tenía buenas intenciones, Elí carecía de una fortaleza moral. Él tenía el manto, él tenía el llamado para guiar a Israel. Todo parecía indicar que él estaba en el lugar correcto. Sin embargo, su falta de fortaleza moral produjo su caída. Vamos a ver 3 errores que este hombre comete. Situaciones que para nosotros deben ser de provecho, situaciones que nosotros debemos mirar y examinar nuestras vidas con respecto a cómo nosotros nos conducimos. Primeramente nosotros, de cómo nosotros conducimos a nuestros hijos naturales, nuestros hijos biológicos y a nuestros hijos espirituales. De cómo yo me permito licencias estando en el templo del Señor. De cómo yo puedo, sin darme cuenta, terminar como ellos. Elí, te decía, no tuvo la fuerza moral necesaria para enfrentarse firmemente a la maldad de sus hijos. Él sufría, amén, de esta debilidad moral, y a causa de ella cayó en 3 errores, por puesto que estos 3 errores tuvieron un profundo impacto en su eficacia como líder, eficacia en conducir, eficacia en aconsejar, no solo en cuanto a sus propios hijos, sino que él tenía una influencia sobre toda la nación de Israel. Nosotros muchas veces pensamos que lo que nosotros hacemos o decimos solamente afecta el círculo más cercano que me rodea, mi esposa, mis hijos. La verdad es que nuestros errores afectan mucho, y no solamente a los que están cerca nuestro, sino a los que continuamente están conviviendo contigo. Llámense esto hijos, esposas, esposos, llámense esto compañeros de trabajo, llámense esto hermanos de tu iglesia. Amén. Estos errores afectan la forma como tú te conduces y como tú conduces a otro. Estos errores afectan el liderazgo de toda persona que no enfrenta firmemente la maldad cuando ésta surge en la vida de las personas a quienes lidera. Papá, mamá, ahora bien sus oídos. Usted que está discipulando, usted que tiene la responsabilidad con alguien, usted que hace clases, usted que es un maestro, usted que va a la radio, usted que predica en la calle, que le predica a su vecino. Él fue demasiado tolerante. Elí admitió hombres inmorales en el ministerio. Amén. El ministerio, amén. El ministrar, el servir. Sus hijos, uno se llama Ofni y el otro se llamaba Fines. Ofni y Fines. Estos servían, dice la palabra, en el tabernáculo de reunión. Pero también la escritura describe que ellos tenían relaciones sexuales en la misma puerta. Era tanta la maldad que ellos tenían que sus conciencias estaban cauterizadas, que ellos fornicaban a la vista de Dios y de su pueblo. El problema de Elí fue tolerar esta situación. El error que él tuvo fue tolerar y bajarle las dimensiones del problema, el calibre y el peso a la situación. El no saber mirar como Dios ve es uno de los grandes errores de nosotros
los padres. El no mirar cómo Dios ve las cosas. El no dar el cuidado que Dios le da a las cosas. Nosotros debemos saber corregir. Y no debemos tener problemas en corregir cuando sabemos que estamos haciendo lo correcto delante del Señor. No hay nada más impopular, escuche bien, para alguien que es un instrumento del Señor, el esperar que todo el mundo esté de acuerdo con ellos. Los líderes populares son los más peligrosos, porque ellos siempre están esperando la aprobación del pueblo, siempre. Ellos siempre están esperando que sean aprobados por todos, que sean carismáticos, que sean simpáticos, que se lleven bien con los jóvenes, con los niños. Estas personas sufren de esto, de tener temor, de disciplinar, de corregir, porque si lo hacen van a perder la popularidad del pueblo. Eso es un error grave, gravísimo. Usted no puede esperar ser un líder popular, usted no puede esperar ser un padre popular. No, usted está para enseñar, para corregir, y normalmente eso no es bien recibido. Cuando las personas ven sus frutos y las personas ven el desarrollo y el crecimiento, recién agradecen. Cuando los hijos son niños, son pequeños, no se dan cuenta del valor de la disciplina, no le encuentran sentido. Pero cuando ellos crecen, como a ti te pasó, cuando usted creció y usted se dio cuenta que efectivamente tu papá y tu mamá tenían toda la razón, cuando decía que tenías que estudiar, que tenías que abrigarte, que la vida no era fácil, y tú creciste y tú dijiste, oye, mi mamá tenía toda la razón. Bueno, hubo un momento en nuestra edad donde nuestros padres no fueron muy populares para nosotros, ¿verdad? ¿Sí o no? Y usted alguna vez dijo, oye, mi mamá, mi vecina podría haber sido mi mamá. Ella sí que es buena onda. Y comparamos. Claro, porque éramos chicos. Yo tenía un vecino, un papá de un amigo, que me parecía a mí genial. Genial. Porque él permitía a sus hijos estar hasta tarde en las calles. Siempre les daba dinero. Mis vecinos, amigos, vivían, por no decir, sin ningún tipo de restricción, nula restricción, nulo cuidado. Cuando yo estaba el día domingo, 5 de la tarde se me acababa el día domingo a mí. 5 de la tarde hay que bañarse, 5 de la tarde hay que ya preocuparse de armar el bolso del colegio. 7, 8 de la tarde ya con pijama, preparado para acostarse. Y miraba yo por la ventana y estos vecinos jugando como si nada hasta las 11, 12 de la noche. Claro, la vida va avanzando. Va avanzando. Los años pasan y finalmente tú te das cuenta que la disciplina te hizo bien. La disciplina te corrigió. Yo creo que en las iglesias en ocasiones abunda la inmadurez, abunda. Nos mostramos tan maduros, pero cuando viene la crisis se manifiesta qué tan maduros somos. Amén. Otro gran error de este hombre fue su timidez. La Escritura nos dice que Elí era muy viejo. 1 Samuel 2:22. Y nosotros debemos tomar esto como una advertencia. Debemos cuidarnos de los pecados de la vejez. Tal vez Elí
sintiera que él estaba demasiado viejo y cansado para ponerles mano fuerte a esos hijos suyos, hijos tan malvados e independientes. Tal vez ellos actuaran de forma beligerante con su padre anciano y débil por verlo en esa condición. Ahora, yo quiero decirle algo a usted. Es cierto que la edad trae consigo debilidad física, es natural, pero no tiene por qué traer debilidad espiritual. El apóstol Pablo describe esto así. Él dice, por fuera nos vamos desgastando, ¿verdad? Nos vamos arrugando un poquito, empieza a aparecer una que otra cana, o más que una, se quiebra la muela. Pero dice la palabra también, dice el apóstol, pero por dentro, dice, el hombre interior se va renovando. Hay una frescura de Dios. Por lo tanto, no tiene por qué la debilidad de este cuerpo físico que se va cansando y agotando, no tiene por qué ser paralela a la vida espiritual. Amén. Todo lo contrario. Todo lo contrario. En la medida que los años van pasando, en el creyente se va dando cuenta que cada día que pasa, Dios es más fiel. El creyente va adquiriendo cierta madurez. Y por favor, quiero aclarar esto. No madurez por lo inteligente que es. Madurez porque ve el pasado, ve los errores y de ellos vamos aprendiendo. Amén. Seamos en esto sinceros. Nosotros hemos aprendido y hemos madurado en muchas áreas porque no hemos pegado cada porrazo. ¿Verdad que sí? Nosotros los adultos ya nos convencimos que si no nos abrigamos nos vamos a resfriar. Así de sencillo. Pero el joven no. Él se moja el pelo y parte 7:30 de la mañana al liceo, camisa abierta. Y usted le advierte, usted los mira, usted mira a los jóvenes y le llega al frío a usted. Usted le dice, pero ciérrate ahí. No, así nomás, si hace calor. Pero el tiempo, amén, el tiempo al de más edad le va a dar la razón. Entonces, el llegar a cierta vejez no tiene por qué ser señal de debilidad espiritual de ninguna manera. Debiera ser una época de gran madurez espiritual. El problema de Elí es que al reaccionar él con timidez ante la situación que él vivía, Elí estaba revelando su propia falta de madurez espiritual. Y de verdad que la historia es trágica. Un hombre de Dios que haya fracasado de una forma tan triste, ya al final de su vida, simplemente por permitir que su agotamiento físico lo descalificara. Es triste el final de él. Lo vamos a ver más adelante. Es triste. Tercer punto. Él actuó demasiado tarde. Cuando por fin Elí se molestó en regañar a sus hijos, ellos ya no le hicieron caso. Ya era demasiado tarde para tratar de enfrentar la maldad de ellos. Tal vez Elí pensaba que sus hijos iban a servir al Señor con fidelidad solo porque él era sacerdote, solo porque ellos habían sido criados en el tabernáculo. Puede ser uno de tus errores, puede ser uno de mis errores. Creer y pensar que porque nuestros hijos están en la iglesia, ellos pueden hacer y deshacer. Y con el tiempo ellos se van a dar cuenta que no, que en la iglesia se tienen que portar bien. Eso es un error. Usted no puede dejar a sus hijos a sus anchas. No. Nosotros los padres estamos para ponerles límites. Nosotros.
Si tú no detienes una pataleta de un pequeñito, ¿tú crees que vas a detener una pataleta de un niño de 15 años? Cuando usted no conocía al Señor, quizás alguna vez usted se metió en la iglesia católica, quizás, pero dentro de la iglesia católica ni una moneda cabe, hermano. ¿Usted se acuerda cómo se paraba de la banca? Así como, que no meta bulla. Y cuando metía bulla, usted se sentía mal. Bueno, en ese tiempo usted y yo estábamos en la oscuridad. Hoy estamos en la luz. Hoy nosotros debemos asumir la responsabilidad de criar, la responsabilidad de formar. Personas que piensan que porque son los hijos de los pastores, ellos creen que pueden hacer lo que quieran. Y erradamente los pastores piensan que ellos pueden hacer lo que quieran. Total, con el tiempo ellos se van a convertir. Eso es antibíblico de comienzo a fin. Eso no tiene ni un soporte bíblico. Aquí usted y yo, sus hijos y nuestros hijos, necesitamos a Dios urgente. Claro, Elí claramente no los había sabido llamar a la obediencia desde pequeño. Mucho antes de que entraran al sacerdocio y comenzaran a impactar la nación con su maldad, no lo hizo. Esa maldad era tan grande que las escrituras dicen que fue voluntad de Dios que ellos murieran. Era terrible. Dice la palabra que todo lo que está escrito es para nuestro provecho. Dice la palabra que a pesar de haber estado 40 años al frente, 40 años, no fue capaz de disciplinar a estos. Siempre debemos recordar que la responsabilidad y la autoridad son tan importantes que Dios pide cuenta a los irresponsables. Hay ocasiones en que olvidamos eso. Hay ocasiones en que nosotros tenemos la figura de que Dios le va a pedir cuenta solo al responsable. No, Dios también pediría cuenta al irresponsable. ¿A quién Dios hace responsable? Aquel que Él ha dado autoridad. Usted puede decir, estoy salvado, yo no tengo autoridad dentro de la iglesia. No se equivoque. Dios hace responsables a todos aquellos que lideran. Partamos por el papá y la mamá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, diga amén. Hablemos de los pastores, hablemos de los encargados de obra, hablemos de los que discipulan. Estos hijos de Elí, ¿cómo se llamaban? Ofni y Fines. Eran hombres malvados. Dice 1 Samuel capítulo 2, verso 12. Dice que no tenían conocimiento de Jehová. Amén. Alguien podría decir, pero ¿cómo es que ellos no tenían conocimiento de Jehová? ¿Cómo es eso posible si ellos eran los hijos, amén, del sacerdote? Ellos estaban en el tabernáculo. ¿Acaso no escucharon hablar de Dios? ¿Acaso no se les enseñó? ¿Acaso no fueron a la escuela dominical?
¿Acaso no tuvieron clases para niños? Dice la palabra que no tenían conocimiento de Dios. No está hablando del conocimiento de Dios intelectual, académico. No está hablando de un conocimiento de saber que el libro de Levítico, el libro de Génesis dice esto y esto de Dios. No está hablando de eso. Está hablando de conocimiento, está hablando de intimidad. Amén. Tu hijo puede ir a todas las clases de la iglesia, pero si tu hijo no tiene intimidad con Dios, puede terminar igual que Ofni y Fines. Porque la Biblia los describe como hombres que no tenían conocimiento de Jehová. No el conocimiento intelectual, sino el del corazón. Mire qué importante es esto. Personas que toda la vida pueden vivir dentro de la iglesia. Algunos de ustedes me contaron sus testimonios alguna vez y me contaban que chiquititos los llevaban a la iglesia. Y no había un encuentro con Dios, no había una relación con Dios. Cuán importante para nosotros es tener intimidad con Dios. Intimidad. Lo que leo, lo estoy viviendo. Intimidad con Dios. Ofni, Fines eran hombres inmorales. Estaban envueltos en pecados escandalosos. Sin embargo, ponga atención, sin embargo, al que Dios le habló fue a Elí. Amén. ¿A quién Dios le habló? ¿A quién Dios hizo responsable? Al papá. Dios hizo responsable a la mamá. Dios hizo responsable a los líderes. Dice la palabra en 1 Samuel 2:29, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Por qué los pisoteas? ¿Por qué los degradas? ¿Por qué no es importante para ti? Fíjese cómo es que el Señor, a través de la Escritura, nos muestra que estos pecados se habían convertido como suyos, como de Elí. ¿Por qué habéis, Elí, hollado mis sacrificios? ¿Por qué, Elí? ¿Por qué razón tú hollaste mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Por qué, Elí? ¿Por qué? Si los que estaban, hermanos, fornicando en las puertas del tabernáculo eran sus hijos. Era Ofni, era Fines. Pero sin embargo Dios trata con Elí. Mire por favor el peso de la responsabilidad que esto significa. Por eso nosotros de pronto le decimos, necesitamos hablar con usted. Porque tenemos una responsabilidad contigo que Dios va a demandarnos. Por eso tú tienes que decir a tu hijo, a tu hija, señorita, caballero, venga, vamos a conversar. Porque Dios te va a demandar la responsabilidad de la autoridad que Dios te delegó. Dios ha delegado autoridad a los pastores. Y esa autoridad, escúchelo bien, va a ser pasada delante de Dios. Por eso, para librarnos nosotros de esa responsabilidad, nosotros debemos hacernos responsables de ti. Por eso te preguntamos, ¿por qué vienes? ¿Por qué no vienes a la iglesia? ¿Por qué no estás leyendo? ¿Por qué no fuiste al discipulado? Nos importa el juicio, nos importa, sí, sin duda que sí. Tú como papá, como mamá,
debes hacerte responsable de esta pregunta. Debes hacerlo. Mire, para evitar esta transgresión, no es cuestión de obligar a nuestros hijos espirituales o naturales a ser cristianos. Porque por más que usted obligue, el nuevo nacimiento lo hace Dios. ¿Amén? Perfecto. Ahora bien, si nosotros tenemos un hijo, una hija que no ha nacido de nuevo, no significa que le vamos a permitir a ellos hacer todo lo que quieran. Debemos nosotros darnos cuenta de esto. No importando quién sea la persona, nosotros debemos entender que en el ministerio hay demandas. Y escuche esto, ministerio es servir. Amén. Ministerio no es cantar, no es hacer clases, no es barrer el salón, es más que eso, es el sentido de servir a Dios. Y en ese servicio, en ese ministerio, Dios nos demanda responsabilidad. Por eso, para evitar esta transgresión, debemos enderezar las cosas delante de Dios cuando existan algunas que no estén bien, aquellas que están dentro de la zona de tu responsabilidad. Tú debes de ella hacerte cargo. Yo a alguien le decía, yo tengo una responsabilidad sobre esta iglesia. Yo no tengo ni una responsabilidad con las iglesias de Quellón, de Ancud, de Concepción, de Viña del Mar, de Temuco, Arica. Dios nos demandará por lo que Dios nos haya dado. Dios te va a demandar por lo que Él te haya dado. A veces hay casos de inmoralidad dentro de las iglesias. Así lo muestra el libro de Gálatas, así lo muestra el libro de Corintios. A veces hay cristianos tan inmaduros que parecen maduros, pero no lo son. Que cuando hay casos de inmoralidad dentro de las iglesias, se asombran tanto, se desaniman tanto que terminan descarriados. Eso se llama inmadurez. Se sonroja y dice, pero ¿cómo puede ocurrir eso? Eso ocurre. Y nosotros, quienes hemos alcanzado madurez, debemos entenderlo. La Biblia muestra que ocurrió en Corintios y ocurrió en Gálatas. ¿Por eso entonces debe ocurrir? No, no por eso debe ocurrir. Pero cuando ocurra eso, hay que corregir. Simplemente corregir. Y si es necesario sacar del ministerio, sacar del ministerio. Las iglesias deben caminar sanas en la medida que las iglesias se van disciplinando. Amén. ¿Sabe qué es disciplinarse? Disciplinarse es llegar a las 9:30 a orar. Eso es disciplinarse. Vamos a salir de la iglesia. ¿Sabe qué es disciplinarse? El mañana llegar a las 8 de la mañana a tu trabajo. Eso es disciplinarse. Llegar mañana a las 8 de la mañana a tu trabajo es tan importante como llegar a la hora de la oración, a la hora del culto. Eso se llama disciplinarse. Yo intento una y otra vez enseñarle a mis hijos que la disciplina no tiene relación con un castigo. No. Disciplinarse es enfocarse en la vida, en hacer lo correcto, aunque a veces estemos cansados, tengamos sueño o no nos guste. ¿Entiende usted? La disciplina. ¿Cuánto han sentido la mano disciplinadora de Dios? ¿Cierto que sí? Dios te disciplina, Dios te ordena. El
problema es que tenemos una conciencia en ocasiones tan restrictiva y pensamos que todo lo que se nos restringe es porque es malo. No es así. No. Dios lo que quiere es formar, es enseñar. Si usted no se disciplina, usted no se desarrolla. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 29. Dios no está dispuesto a aceptar el segundo lugar. Él le dice: Elí, ¿por qué has honrado a tus hijos más que a mí? ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí? ¿Cuántos saben que Dios es celoso? Él no acepta segundos lugares. Él exige el primer lugar en nuestras vidas. ¿Sabe qué es honrar? Honrar es mostrar respeto y consideración. ¿Por qué has honrado más a tus hijos? En ocasiones esto ocurre, y muchísimo, cuando se honra más a los hijos que a Dios. Oramos por la bendición. Un hijo es una bendición. La Biblia dice y describe a los hijos como herencia de Dios. Amén. Herencia de Dios. Es una bendición un hijo. Pero hay ocasiones en que estos se convierten en verdaderas maldiciones en la vida cristiana. Porque donde un hijo debiera ser el aliento para buscar a Dios por lo que tú me has dado, Señor, en ocasiones se transforma en el estorbo para buscar a Dios. Dice la palabra que Dios es celoso. Porque Jehová tu Dios es fuego que consume. Dios celoso es Él. Al no enfrentarse Elí a la maldad de sus hijos, él lo que estaba haciendo, él estaba empujando y potenciando los apetitos, caprichos y pecados de sus hijos por encima de los deseos y los mandamientos de Dios. Es que el niño no quiere. Es que el niño no quiere. Usted que raya los 35, 40 años quizás. Antes, es que el niño no quiere, no existía. No existía. Hoy día la invasión de la psicología secular ha sido tan nefasta. Para el mundo ha sido terrible. Pero dentro de la iglesia, ¿cómo está alcanzado los principios que Dios tiene establecido y los ha desplazado? Es que el niño no quiere ir a la iglesia. Ah, por eso no vino. Sí, no quiere. Es que el niño no siempre respeta eso. Es que me retaron al niño, entonces yo... Y empezamos a tomar posiciones absolutamente antibíblicas. Y los padres o las madres ya no parecen papá ni mamá. ¿Sabes qué parecen? Amigos de sus hijos. Compañeros del jardín. Compañeros de la enseñanza básica. Ten cuidado. Porque Dios le demandó a Elí la formación de sus hijos. No le dijo, Ofni y Fili, vengan para acá. No.
Elí, ¿por qué has deshonrado mi casa? Elí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No permitas, amén, que ellos sean quienes controlen tu vida. Papá, mamá, prepárate. Edúcate en el Señor. Lee la Escritura. Busca a Dios. No vengas a la iglesia a buscar a Dios. Vive en un constante buscar a Dios. No podemos llegar a la iglesia como si este fuera un oasis de 7 días difíciles y de pronto llegué a la iglesia como que saqué la cabeza del agua después de 6 días y logro respirar dentro de la iglesia. No, tú eres responsable de buscar constantemente la presencia del Señor, de leer la Escritura, de provocar en tu hogar altares de adoración a Dios, donde tus hijos te vean adorar, donde tus hijos te vean amar la palabra, y que no sea extraño para ellos de pronto verte arrodillado, verte postrado, y poco menos que si supieran hablar dirían: ¿qué está haciendo mi mamá en el suelo? Ay, ¿por qué mi papá está llorando? ¿Y por qué mi mamá levanta las manos? Mire, una vez yo fui a una iglesia y Dios nos empezó a tocar. Andábamos con un hermano, un discípulo, y Dios nos empezó a tocar, y estábamos llorando, hermano. Y de pronto nos secamos las lágrimas y abrí los ojos y tenía como 7, 8 niñitos así. Así. Como diciendo: ¿qué le pasa a este caballero? Uno se da cuenta. Uno se da cuenta inmediatamente lo que para los niños es extraño o para lo que los niños no es extraño. Inmediatamente. Uno conoce, uno sabe. Nuestros chiquititos, que ellos suenan la música nomás, ellos danzan hasta música mundana. Pues son chiquitillos que creen que en la iglesia, lo asocian a la iglesia. Van en el supermercado, en el carro. Pero cuando no hay, también uno se da cuenta. A mí esto me parece extraordinario de parte de Dios. Esta advertencia. El no llamar a Ofni, no llamar a Fines. Dios llama a Elí. Dios llama a los papás. Dios llama al pastor. Dios llama al discipulador. Dios te llama. Y te dice: ¿qué pasó acá? ¿Por qué no cerraste esto? ¿Por qué no cortaste esto? ¿Por qué no disciplinaste aquí? Mire, todas las promesas de Dios son en justicia. Amén. Todas ellas vienen en justicia. Por lo tanto, nuestra obediencia en esto es vital. El Salmo 37, por favor, búsquelo. El verso 37, Salmo 37, verso 37 al 40. Dice así la palabra: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto
en Él esperaron. Dios siempre se mueve en justicia. Siempre. Mire, Dios le había permitido a Elí que su familia iba a ministrar para siempre. Él se los había prometido. Pero también la palabra muestra que a causa de su desobediencia, esta promesa divina se transformó en una maldición. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 33. Búsquelo. Dice la palabra, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. La promesa era que ellos iban a ministrar siempre. Dios es severo. No hay nada más serio que las cosas del Señor. Nosotros hemos sido criados en una cultura de lo tangible, donde debemos tocar, ver. Tomás dice: si yo veo, yo creo. Si yo metiera mi mano en su costado, yo creería. Lamentablemente nosotros en muchas ocasiones actuamos igual. Y nos cuesta sernos responsables de cosas que hoy no vemos, pero que son un latente peligro para un tiempo más. Nosotros podemos tomar esta palabra y decir: sí, no puede ser, porque no vemos el juicio de Dios ahora. Quizás no ves consecuencias, ves a tu pequeño, ves a tus hijos espirituales tan pequeños todavía. Pero si tú no te aplicas a la luz de la Escritura, vas a ver las consecuencias. Las vas a ver. Por eso cuando usted ve esto y comprende que Dios llama a Elí, lo llama como sacerdote de Israel, a cargo de representar al pueblo delante de Dios. Lo llama como papá. Lo llama como alguien que va dirigiendo una realidad espiritual. Y lo llama. No podemos zafarnos de la responsabilidad. Siempre la autoridad va de la mano de la responsabilidad. Y estas nunca son delegables, nunca. Tú hoy día podrás decir y pensar lo que tú quieras, pero eres responsable. Eres responsable. A veces creemos
que somos irreemplazables. A veces pensamos que no va a haber nadie que lo haga tan bien como nosotros. Y lamentablemente esto alcanza a los ministerios, las iglesias. Y tendemos a pensar y decir, no, yo creo que nadie más podría ser pastor acá. No, yo creo que nadie más podría cantar, podría decir Miguel. Checho podría decir, no, yo creo que nadie más puede hacer clases. Samuel podría decir, no, yo creo que nadie más puede ir a la radio. Marco podría decir, yo creo que nadie más puede predicar en la calle. Y podemos tener esa sensación de ser indispensables en la obra del Señor. Y claramente, 1 Samuel 3:33 muestra que no es así. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora digo, nunca tal haga, porque yo voy a honrar a los que me honran y a los que me desprecian y me tengan por poco, yo les tendré igual. ¿Dios puede hallar un sustituto? Sí. ¿Es cierto, los llamados y los dones son irrevocables? Sí, son irrevocables. Pero con llamamiento e inclusive con dones, usted puede llegar al infierno igual. Así demuestra la palabra. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre sanamos enfermos. En tu nombre predicamos. En tu nombre hicimos campañas. Y el Señor le dice a ustedes, ¿quiénes son? Yo a ustedes no los conozco. Apártense de mí, delincuentes. Así dice el original. Nosotros decimos semilla de maldad. Delincuentes, dice la palabra. Y estos delincuentes habían sanado enfermos. Habían liberado a personas que estaban endemoniadas. Hay un destino y hay un propósito de parte de Dios hacia tu vida, el cual es permanente. Pero tu desobediencia puede reorientar eso hacia otros mejores planes. Después de maldecir a Elí y al ministerio de su familia, Dios siguió hablando. Y 1 Samuel capítulo 2, verso 35 es la muestra de que Dios nunca se queda sin testimonio. Nunca. Dice 1 Samuel 2:35, y yo, dice el Señor, y yo me suscitaré un sacerdote fiel. Y yo me voy a hacer de un sacerdote fiel. Y yo me voy a buscar un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Dios nunca se queda sin testimonio. Ni tú ni yo somos imprescindibles. Si tú no eres aquel que va a predicar en la calle, Dios va a levantar a otro. Dios va a levantar a otro. Si tú no eres el que quiere cantar, Dios va a levantar a otro. Si tú no eres el que quiere ir a la radio, el que quiere coordinar, el que quiere hablarle al vecino, Dios va a levantar a otro.
Dios nunca se queda sin testimonio. Él siempre se busca un sacerdote fiel. Siempre. Dios había criado a Samuel como un sacerdote fiel para él. Escucha bien. Dios te está criando para él. Para él. Tú estás acá, tú adoras, tú danzas, tú te alegras, Dios alcanza tu corazón. ¿Sabes para qué? Para Él. No es para tu reino, no es para tu deseo, no es para tu mala administración, es para Él. Cuando uno mira la vida de Samuel, de su madre, Ana, cuando uno mira la vida de Ofni, Fines, y de Elí, nos damos cuenta entre la gran diferencia. Escucha bien, papá, mamá, discipuladores, escuchen bien. Hay una gran diferencia entre la decisión de Ana de criar a su hijo para que sirviera a Dios de todo corazón y la actitud de Elí, que se limitó a regañar tímidamente a sus hijos por la forma desvergonzada en que ellos pecaban ante Dios. Ana había prometido que su hijo serviría a Dios y solo a Él. Dice la palabra en 1 Samuel capítulo 1 verso 11. Dice la palabra: Jehová de los ejércitos. Ana, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y tú te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Si tú me dieras hijos, yo los consagraré a ti, dice ella. Hay un peso en esto. Hay un peso en pedir hijos. Hay un peso en tus hijos naturales. Hay un peso de responsabilidad. No es solamente dar abrigo. No es solamente llegar el día fin de mes con el sustento para el fuego, para el calor. Mucho más que eso. Tú clamaste por hijos y Dios te los va a demandar. Dios te los va a reclamar. No los aísles de Dios, no los apartes de Dios. Enséñale el amor y la disciplina de Dios. Enséñale que Dios es un Dios celoso. Enséñale que no hay nada más maravilloso que ministrar a Dios. Enséñale que la casa del Señor se respeta. Enséñale que las cosas de Dios se consagran para Él. Que sus ojitos, sus manitos son de Dios. Enséñale. Porque Dios te lo va a demandar. Enséñale que con lluvia, con frío, sin frío, servimos a Dios. Muéstrale un evangelio de sacrificio. Recuerda tus días, recuerda tu juventud. Cuando no importaba si hacía frío, si había dinero o no, y tú llegabas a la casa del Señor, recuérdalo. Y que tus hijos vean ese evangelio. Un evangelio de sacrificio. La diferencia entre Ana y Elí era abismante. Ana pidió hijos para él.
Pero Elí no tuvo el soporte ni la madurez para decirle a Ofni y a Fines que se detuvieran, que pararan, que no hicieran lo malo en la casa de Dios. ¿Por qué pides hijos? ¿Por qué quieres un hijo? ¿Por qué quieres un segundo hijo? ¿Por qué planeas un tercer hijo? ¿Por qué? ¿Por qué quieres discípulos? ¿Para qué? Si no te vas a preocupar. ¿Para qué quieres hijos? ¿Para qué le vas a enseñar? ¿Para qué? ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es la intención de enseñar? ¿Para qué? Debemos preocuparnos de que nuestros hijos crezcan y se desarrollen. Que nuestros hijos espirituales crezcan y se desarrollen. Que enfrenten conflictos y si es que son quebrantados en el conflicto, amén. Serán quebrantados, pero Dios los levantará. Amén. Qué importante, Ana. La figura de Ana, la responsabilidad. Dame hijos. Si tú me das, yo los dedicaré a Jehová todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida, Señor, mis hijos serán tuyos. ¿Recuerda usted de Elí? Elí fue quien se burló de las oraciones de Ana. ¿Recuerda usted? ¿Qué dijo de ella? Que estaba borracha. Porque su clamor y su gemido era tan fuerte y tan intenso que ya no se entendía lo que oraba. Se balbuceaba, se tragaba la saliva, hablaba, gritaba y la tuvo por una borracha. Él no comprendía su angustia, ni respetaba su deseo de levantar un libertador para Israel. Él no lograba ver. Porque sus ojos, dice la Escritura, estaban ya apagándose. Estaba quedando ciego, y no solamente en forma natural, física, sino que en forma espiritual no alcanzaba a ver. Tú no debes perder de vista a tus hijos. Tus hijos son diferentes. Hay hijos deportistas, saltarines. No pueden estar tranquilos, y hay hijos que no son así, que son más reflexivos. No intente, por favor, que el reflexivo sea un deportista. No intente que el deportista sea reflexivo. Tus discípulos son iguales. Hay unos más guaguitas que otros. Hay que atenderlos. Hay que cambiarle los pañales, hay que sacarle los chanchitos. Pero los más grandes tienen que asumir que han crecido y que se van a enfrentar a otros problemas. A ellos los vamos a mandar a comprar. Y tienen que preocuparse de cruzar bien la calle, de que no venga un perro, de que el vuelto se lo den bien y bien guardado, porque tienen que crecer. Y en esta ir a comprar hay riesgos, claro, se puede perder el vuelto, pero no serán desechados como hijos. Se les volverá a advertir que deben tener cuidado. Yo no sé quién eres tú, yo no sé si tú eres al que mandaron a comprar o eres uno que quedó en la casa, que aún es guaguita. No te sientas mal si eres una guaguita, estás en desarrollo. Pero esta iglesia debe hacerse cargo de sus guaguitas, de aquellos que están más crecidos, los que están más ancianos. Es necesario que asuma responsabilidades. Los que están más grandes tienen que hacerlo. Es muy probable que tengamos una ceremonia cuando venga el pastor Jorge y vamos a ungir a algunos hermanos como diáconos dentro de la iglesia. Nuestra iglesia tiene un diaconado gigante, encuentro yo. ¿De verdad? Pero es necesario para la edad de esta iglesia
tener diáconos que sean oficiales en algunas situaciones. Que usted ya los conoce. Que hacen obra de diaconado. Nosotros vamos a orar por ellos ni saben. Ni la pastora sabe lo que estoy hablando. Y se van a dar cuenta que nada va a cambiar. Que van a seguir haciendo el trabajo que tienen que hacer. Que ya están haciendo. Yo quiero hijos para su honra. Para su honra. Hijos naturales e hijos espirituales. Para su honra, para su honra. No queremos hijos espirituales para que este lugar se llene y todos digan, wow, cómo creció la iglesia. No nos interesa ni un centímetro de eso, ni uno. Yo quiero prometer como Ana. ¿Cuántos quieren prometer como Ana? Que Dios se digne de mirarnos y que nos dé hijos para Él. Cuando usted llegó al Señor, usted llegó porque usted lo mandaron a buscar. Amén. Pero hubo alguien, amén. Hubo una Ana. Hubo alguien que clamó por usted. Hubo alguien que no vio como todos veían. Hubo alguien que tuvo esperanza. Hubo alguien que miró diferente, que te vio en tu dolor, en tu desamparo, y que tuvo esperanza de que si tú nacías de nuevo, tú podías ser transformado. Esa fue la oración de Ana. Tú no tenías ninguna posibilidad de retorno en tu vida. Pero hubo alguien que clamó, hubo alguien que oró, hubo alguien que vio mucho más allá de lo que los ojos que ya se oscurecían de Elí podían ver. Que ese sentir esté en cada uno de nosotros. Que no demos por perdido al borracho, a la prostituta, al depresivo. Que no demos por perdido un matrimonio que está quebrándose. Que no demos por perdido una economía que está en el suelo. Que no demos por perdido al joven que anda en drogas. Si a ti no te dieron por perdido, hubo alguien que clamó y que se presentó en las puertas del templo. Por eso tú estás aquí. Por eso yo estoy acá parado. Porque alguien me miró con esperanza. Porque alguien creyó que si Dios me alcanzaba, yo podía nacer de nuevo en su deseo y en su voluntad. Oh Señor, líbranos de la transgresión de Elí, de mirar la responsabilidad de ser padres naturales y espirituales tan livianamente. Danos el corazón de Ana. Permítenos, Señor, mirar con misericordia y con esperanza al que está perdido. Yo estaba perdido. Yo estaba perdido. Yo no tenía retorno en mi vida.
No había forma de que yo volviera, Señor. Vamos a orar, amén. Ahí donde tú estás, incline su rostro. Yo quiero que usted sepa que usted tiene la posibilidad de comenzar de nuevo. Que usted tiene la posibilidad de acercarse al altar y decirle al Señor: Señor, yo quiero hacer la oración de Ana como mía, Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, esta mañana. Estábamos, Señor, perdidos. Estábamos, Señor, extraviados. Estábamos, Señor, muertos. Pero un día alguien, Señor, tuvo esperanza de que nuestras vidas podían ser cambiadas. Quizás nuestros más cercanos no vieron ni una posibilidad de cambio en nosotros. Quizás nuestros parientes más cercanos. Porque claro, Señor, dábamos señales de que efectivamente nunca cambiaríamos. Pero tú levantaste a una Ana que puede haber sido un tío, un vecino, una mamá, un papá, un hermano. Alguien, Señor, que clamó por nosotros. Y fuimos el efecto de una oración desesperada. Señor, te damos gracias por responder esa oración. Tú respondiste esa oración cuando yo estaba perdido, desesperado, ahogado en mi maldad y en mi pecado. Me consumían las drogas, me consumía la desesperación, me consumía la desesperanza y no tenía, Señor, cómo salir. Pero tú, Señor, llamaste, tú respondiste, tú apareciste, Señor. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Enséñanos a ser padres. Padres naturales, padres espirituales. Pablo le dice a Timoteo: hijo. Eliseo le grita a Elías: Padre mío, Padre mío. Enséñanos a ser padres.